¿Qué pasa, chavales? Bueno, he visto que genera bastante interés el tema de cómo entreno en la furgoneta, así que en el vídeo de hoy os voy a explicar pues cómo hago para entrenar viajando en furgo y aparte pues cómo seguir progresando, no que solo sea mantener lo fuerte que estás, sino seguir mejorando. Bueno, para empezar con el entrenamiento, lo primero que suelo hacer es estirar. Normalmente lo hago dentro de la furgo para no poner el culo en el suelo, pero bueno, hoy si no para grabar ahí está complicado, así que lo hago aquí mismo. Yo en sí soy una tabla de madera terrible, pero bueno, así pues poquito a poco ir mejorando. Además ahora mismo son las 8 de la mañana, así que mi flexibilidad es todavía peor. A la noche pues podría llegar al menos hasta la punta de los pies. De pequeño más de una vez el profesor de gimnasia que tenía en el colegio nos ponía a estirar y yo pues lo daba todo, pero vamos, mi estiramiento era esto, no me daba más. Y el tío me decía, Pito, pero estira, y era como que ya lo estoy haciendo, que no puedo más. Así que bueno, dándole y dándole todo mejora. No a un nivel estratosférico, pero por lo menos pues eso que ganas en salud. Lo que suelo hacer es aguantar más o menos cada postura un minuto. Volvemos, chao. Lo que suelo hacer es eso, aguantar cada postura unos 30 segundos más o menos, estirar todo lo que pueda, que tire aquí bien y tratando de tener relajado el músculo, porque si no al final si lo tienes contraído y estás estirando pues es un poco contradictorio. Luego suelo repetir otra vez esta, porque me parece que es la que más me tira. Y aparte lo veo también guay porque claro, cuando haces unilaterales, al final una la vas a desarrollar más que la otra. Entonces pues así es como que les exiges lo mismo a las dos. Pues luego para acabar, las piernas, suelo hacer esta, la de toda la vida, tratando de mantener la espalda lo más erguida posible. Se nota que son las 8 de la mañana, chaval. Qué dolor, joder. Buah. Y luego para acabar, suelo estirar un poco las muñecas, las pongo contra el suelo de esta manera y te echas para atrás. Luego un poco hombros. En sí lo ideal sería hacer primero el entreno, es decir, hacer unos aeróbicos, luego hacer el entreno. Ahora explicaré lo que son los aeróbicos, lo que yo suelo hacer. Y luego pues a la noche, imagínate, pues antes de irte a la cama, hacer los estiramientos. Lo que pasa es que yo lo intenté y se me olvidaba siempre, entonces yo prefiero hacer mi entreno en el que estiro, hago los aeróbicos, hago mi entreno y ya está. Y pues siempre va a ser mejor hacer que no hacer. Aunque no sea el momento más idóneo, por lo menos lo haces. Así que bueno, ahora para que la patata vaya ya empujando un poco de sangre, unos aeróbicos. Yo lo que suelo hacer, el primer ejercicio, unos jumping jacks, fácil y sencillo, y para toda la familia. Y yo me suelo hacer unos 50 o 60, depende cómo me dé el día. Y bueno, luego unas elevaciones de rodillas. Estos se hacen bastante fácil, así que suelo meter unos 120 en total. Y luego para acabar, otro ejercicio que suelo hacer son los escaladores. Los escaladores son bastante sencillos, no tienen ningún misterio. Te pones así en el suelo
y es simplemente ponerte como escalando una montaña, muy empinada. No lo suelo meter siempre, depende de cómo me dé el día, así que hoy nos lo vamos a saltar y vamos a darle caña al entreno. Lo primero de todo os enseño el material que llevo. No tiene mucho misterio, la verdad. Vale, entonces lo que llevo por aquí son las 4 bases para las paralelas que llevo, que serían estas. Ahora las montamos, son las típicas del Decathlon, valen 50 euros. Ahora mismo han sacado otro modelo que vale 60 y está más guay, y creo que estas ya no las venden. Y luego paralelas bajas. Y con esto ya estaría, no hace falta nada más. Luego tengo por aquí una pequeña llave Allen y los tornillos que hacen falta para montarla. Este es el único rollito que tengo que hacer para entrenar, que al final tengo que meterle los tornillos. Bueno, chavales, ya está todo ready, así que ahora ya a darle duro. En el día de hoy lo que voy a hacer va a ser un poco de empuje y de tirón. Y bueno, yo lo que normalmente hago es 5 días de entreno a la semana. El lunes hago tirón, que serían pues dominadas y cosas del estilo. El martes haría empuje, flexiones por ejemplo. El miércoles otra vez metería tirón porque quiero hacer más énfasis en el tirón. El jueves meto pierna. Y el viernes meto lo que voy a hacer hoy, que sería un poco de tirón y un poco de empuje, un poquitín de los dos. Y bueno, pierna ya veis que meto muy poco, pero claro, la cosa es que yo solo hago un día de entreno, porque al final yo lo que quiero es reforzar los músculos para que luego cuando vaya al monte, pues me aguanten. Porque al final, claro, son 5 días de fuerza que hago, pero luego aparte me voy a la montaña y allí también pues al final no estoy entrenando como tal, pero estoy haciendo deporte. Pues ya tengo todo montado, así que ahora lo que voy a hacer va a ser empezar con el primer ejercicio, que van a ser dominadas de front en Tuck Advance, que todavía sigo teniendo la esperanza de sacarme el front lever. He hecho 4 series de este ejercicio y los demás ejercicios que os enseñé también van a ser siempre 4 series y van a ser en total 5 ejercicios, 3 de tirón y 2 de empuje. Así que bueno, ahora le voy a dar al empuje, que van a ser flexiones de pino en pared. Hace poco se me salió la muñeca y noto todavía que no está al 100%. Así que a este ejercicio le voy a dar suavecito, suavecito. Este ejercicio es súper bueno para hacer énfasis en los hombros. Si esto es un nivel demasiado avanzado para vosotros, pues cogéis y en vez de poner los pies en una pared o en una furgoneta, pues cogéis y lo hacéis con los pies en el suelo. Por ejemplo, este ejercicio os podría venir bien. Agarráis así, ponéis el culo un poco así, tac, y hacéis este ejercicio. De esa manera vais a exigiros más esfuerzo que haciendo solo flexiones, pero también os exigiréis menos que haciendo flexiones de pino.
Entonces ahora el primer ejercicio ha sido de tirón, el segundo de empuje, así que el tercero de tirón. Y lo que voy a hacer va a ser colgarme del techo de la furgoneta, y es lo que uso para hacer dominadas, y hacer dominadas altas explosivas. Los ejercicios de tirón, pues por ejemplo las dominadas, al final lo que ayudan es mogollón, sobre todo a los dorsales, es lo que más enfatizan. Pero luego, claro, al final lo bueno de la calistenia es que mientras haces este ejercicio, que es de tirón, aún así vas a estar ejercitando todo el cuerpo, tanto bíceps como el pecho. Entonces la cantidad de trabajo que vais a hacer pues va a ser mayor. Bueno, como ya veis, yo hago todo con calistenia porque a mí me gusta más y lo veo muy práctico viajando en furgo. Pero si queréis llevar peso, yo haría llevar un par de kettlebells con las que podáis jugar, que os vayan bien esos pesos, y con eso tiráis para adelante. Vamos a ir acabando ya con el entreno. Ahora le voy a dar unos fondos, así hago otro ejercicio de empuje. Pues con esto hecho, vamos a por el último, que van a ser dominadas pronas. Prono quiere decir agarre por delante. En sí, si pudiese, haría el agarre supino, porque en los dos ejercicios anteriores de tirón he hecho este agarre. Entonces lo suyo sería hacer este y así reforzar el bíceps, pero pues todo no se puede. En un futuro le quiero poner un gimnasio extensible hacia atrás en el techo, pero bueno, todavía no puedo porque tengo la parte de arriba de la ambulancia, así que a ver si en verano lo hago. Bueno, en verano, ya estamos en verano. A finales de verano a ver si lo hago y sería la caña, porque ya podría hacer muscle ups y hacer todo lo que quisiera. Os quería enseñar también lo bueno de entrenar así en la calle, que es esto, sin duda. El entrenar en sitios así es la hostia. Bueno, luego también la puta es que cuando llueve, que tampoco es muy usual que se pase todo el día lloviendo, pero claro, si llueve pues no puedes entrenar. Si hace algo de sirimiri sí, pero si jarrea, imposible. Pero bueno, yo creo que como cualquier parque de calistenia, igual. Pero vamos, o sea, las vistas todas. Aquello de allí al fondo son las Islas Cíes, Galicia. Casote. Y ayer se metió el sol por allí. Increíble. Bueno, chavales, se acabó por hoy. Vamos a pegar una ducha y a desayunar. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis en cuanto al material que llevo, no sé, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, encantadísimo. Así que nada, chavales, por hoy suficiente y seguimos con la ruta.